tipos de muestreo, ¿no? Consiste en determinar una o varias muestras de una determinada población, ¿ya? Eso nos dice. Existe tipo de muestreo aleatorio simple, sin reemplazo o reposición, ¿no? Eso es un tipo de muestreo donde se aplica las combinaciones, ¿no? En acá tenemos eh, la combinación, ¿no? N tomados de N minúscula, ¿sí? Esto tranquilamente podemos calcular a través de la calculadora, pero acá tenemos una fórmula que es esta, la fórmula general. Sería esto, ¿no? Por ejemplo, si la población es 5 y de esos 5 que yo quiero sacar dos muestras, ¿sí? Aplicamos directamente las combinaciones, ¿no? 5 tomados de 2, acá nos va a dar 10. Esto directamente en la calculadora, ¿no? Va a haber 10 tipos de combinaciones. ¿Ya? A ver, veremos el ejemplo. Este ejemplo está referido a los estudiantes del curso, ¿no? A ver, ¿en qué consiste? Consiste en realizar una comisión de 5 estudiantes para la reunión con el director de la carrera, con el paralelo cuarto A de Ingeniería de Sistemas, aplicando muestreo aleatorio sin reemplazo, ¿no? Estos datos se han tomado anterior semestre, ¿sí? Está conformado de esta forma, ¿no? Es la ubicación, puede estar en cualquier orden este número, puede ser en vertical, puede ser en horizontal. En este caso se ha tomado cómo estaban ubicados las sillas, ¿no? Donde estaban ubicados los estudiantes, ya, del curso. Entonces había un total de la población 26 y de ellos 5 tenemos que escoger, ¿no? Para que vayan en la comisión. Ahora, acá hay una fórmula muy simple, ¿sí? Acá vamos a multiplicar lo que es n, población, por el número randómico en este caso, ¿sí? Se agarran la calculadora, aprietan la teclita donde dice RAN numeral, ahí les va a salir números aleatorios, ¿no? Entonces, de esa forma se calcula. Ahorita no sabemos quiénes van a ir de los 26, 5 estudiantes. Entonces aplicamos, son estos valores que nos da, ¿no? La primera número aleatorio, 0,081. Multiplicamos por 26 y nos va a dar un resultado de 2,106. Entonces, como estamos hablando de estudiantes, acá no puede haber decimales. Entonces redondeamos a 2. Entonces escogemos o lo pintamos en el cuadro donde se encuentra el número 2 que está con azul. Ya tenemos 1. Seguidamente hacemos lo propio y necesitamos 5 estudiantes. Entonces, otra vez aplicamos lo que es el número randómico, número aleatorio, ¿no? En la calculadora nos va a salir esta. Acá nos sale como resultado 20,5. Pero sabemos que esto no se va a redondear a su inmediato superior, sino que se va a quedar a 20 nomás, ¿no? Seguidamente hacemos lo propio. Lo propio hacemos para el tercero, ¿no? Estos son números aleatorios, ¿no? Que varían entre 0 y 1, ¿sí? Entonces acá nos da 6,44, redondeamos a 6, ¿no? Acá son diferentes valores que podemos obtener, ¿no? Entonces acá ya tenemos obtenido el 2, el número de estudiante número 2, el número 20, el número 6, el 8 y el 15, ¿no? Y acá están resaltados, ellos van a ir a la reunión. Entonces, ¿en qué nos ayuda este método? ¿No? Tal vez en elecciones del delegado puede ser, ¿no? ¿Sí? O sea, en este caso no puedes nombrar tú vas a ir, sino es que aplicamos esta fórmula y el que le tocó tiene que ir, ¿no? O sea, acá no hay, por decir, los amiguitos, digamos, ¿no ve? Yo voy a estar con él, yo voy a ir. No, entonces se aplica esta fórmula, es muy útil y es sencilla, ¿no? Para escoger, no siempre va a ser 5, sino que puede ser más.
A medida de que cada uno se puede calcular, si agarran ustedes esta tabla, pero agarran su calculadora y calculan el, el número aleatorio, no les va a salir las mismas respuestas. Les va a salir diferentes números, ¿sí? A ver si van a hacer esa parte, pueden hacer la prueba, ¿qué les sale, no? Entonces, tiene que ser diferentes, ¿no? Claro, en algún caso puede ser iguales, ¿no? En algún caso ha salido el 2 igualito, pero los demás son distintos. Para cada uno son diferentes, ¿ya? De eso se trata muestreo aleatorio simple. No es una fórmula muy sencillita que se usa, pero con diariamente se puede aplicar, ¿no? Ya tenemos 5 estudiantes. Ellos van a ir el 2, el 20, el 6, el 8 y el 15. Seguidamente tenemos otro tipo de muestreo. Seguimos con tipos de muestreo. Lo que es muestreo aleatorio simple con reemplazo, dice. ¿Ya? ¿En qué consiste? ¿No? Hay que seleccionar antes de reemplazar, dice, antes de la segunda selección. O sea, nosotros hemos hecho, por ejemplo, para esta, ¿sí? Luego hay que hacer un reemplazo, dice, ¿no? Sucesivamente, tercer reemplazo, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? La fórmula lo que se va a convertir es de esta forma, ¿no? 1 sobre n por 1 sobre n. Al final vamos a tener 1 sobre n elevado a la n minúscula. En este caso ya podemos obtener, si tenemos 26 de población y 5 de muestra, 26 elevado a la 5 nos va a dar un valor muy grande. ¿Sí? Creo que son 11 millones, ¿no? 11 millones y algo más. Estas son las combinaciones que podemos obtener, ¿no? Es muy grande. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Y si cada uno agarra la tabla y agarra su calculadora, y va a salir diferentes acá, distintos números, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Bueno, esto no se aplica mucho, pero la primera sí. Luego tenemos muestreo estratificado proporcional al tamaño de la muestra. En este caso, el objetivo es seleccionar una población, luego dividir esa población en grupos, ¿sí? Separamos la población en grupos, pero que sean homogéneos dentro del grupo. La fórmula es esta, ¿no? N es igual a N1 más N. Esta N1, N2, N3 son grupos. Todos los Ns acá sumados nos va a dar la población, ¿no? Eso nos dice acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá tenemos la fórmula, es esta, ¿sí? Muestra 1 del grupo 1, ¿no? Vamos a tener una muestra del primer grupo, por decir, ¿no? Acá dice N sub R es igual a N por N sub I. Este N sub I nos va a representar N sub 1, N sub 2, N sub 3, N sub 4, dividido entre la población, que es el total, el N. Entonces vamos a ver acá con un ejemplo, ¿no? Acá tenemos la tablita. A continuación se presenta una tabla estadística de la distribución de la población de la Academia de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública del Alto según edad cumplidos, gestión académica 2019. No, esta es una tablita que nos está dando. ¿Ya? Ahora, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estas son las poblaciones que tenemos, ¿no? Están divididos en grupos, como podemos observar acá, en edad, ¿no? De 16 a 19 años es un grupo, de 20 a 22 años es otro grupo, de 23 a 26 otro grupo, ¿no? Entonces tenemos acá varios grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, ¿no? Entonces vamos a aplicar esta fórmula que es la general. ¿Qué es lo que hacemos? Para la muestra 1, ¿sí? Pero antes debemos hacer la sumatoria acá. Acá tenemos la población que es 4.749, ¿ya? Entonces acá lo que hacemos es lo siguiente.
Acá tenemos serían las frecuencias, ¿no? De 243 tenemos que sacar una muestra de 2. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Como tenemos acá una muestra de 44, ¿no? Es de la población, esta sería la muestra, ¿sí? Ya tenemos la muestra, pero necesitamos saber cuánto vamos a obtener de cada grupo, cuántas muestras. Entonces acá es lo que se aplica, ¿no? Para la muestra 1, multiplicamos acá, ¿no? 44 por 243, eso es el grupo 1, ¿no? Que sería el primer dato. 243 dividido entre la población general, que es 4.749. Y eso nos va a dar como resultado 2,25 y como redondeando tenemos una muestra de 2. Entonces acá se anota esa muestra, ¿no? Para el grupo 2 igual, ¿no? N2 es igual a 44 por 940. 940 es el del segundo grupo, ¿sí? Haciendo los reemplazos obtenemos un valor de 9 y llenamos acá. Para el tercer grupo, de la misma forma, ¿no? Acá tenemos 1550, que es el tercer grupo, ¿sí? Y obtenemos el valor de 14. Para el cuarto grupo, ¿no? Lo mismo, ¿no? 1339, que es esta, vamos a obtener una muestra de 12. ¿Sí? Y por último, acá, el 487, 5 muestras, y el 190, 2 muestras. ¿No? De esa forma se aplica también el muestreo estratificado, ¿no? Se divide en grupos, ¿no? De esta forma. Ya, luego tenemos otro muestreo llamado muestreo sistemático. Ya, estas muestras sí se aplican, ¿no? A ver, acá tenemos una fórmula, pero ¿qué nos dice la muestra, no? Método por el cual se selecciona una muestra de manera que la población está listada en un cierto orden, dice. Y seleccionándola para la muestra cada késimo elemento de la población. Entonces acá nos da un algoritmo y los pasos que debemos seguir, ¿sí? Como podemos ver acá, como nos dice k enésimo, es igual a n, la población, sobre la muestra. Además, tenemos que calcular lo que es la i, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser i k por el número randómico, el número aleatorio. Para la muestra 1 va a ser la i, el primer valor que vamos a calcular, ¿no? Para la muestra 2 va a ser i más k. Para la muestra 3 va a ser i más 2 veces k. Para la muestra 4 va a ser i más 3 veces k y así sucesivamente. Para la muestra 5, i más 4 veces k, ¿no? Volviendo a este ejemplo, bueno, esto es ya en otro orden también, ¿sí? En acá hay una población de 21, también queremos escoger 5 como muestra, aplicando la fórmula, ¿no? La población es 21, la muestra va a ser 5. Acá obtenemos 4,2. Entonces tenemos que calcular la i reemplazando, ¿no? 4,2 por, acá entra el número aleatorio. Si ustedes agarran los mismos datos, ahorita les va a salir diferentes resultados. El número aleatorio. En este caso sale acá 0,26, ¿no? A ver, pruébenlo eso y les va a salir diferente, ¿no? Entonces acá, como ha salido 1,05, redondeando va a ser 1. Entonces para la primera muestra va a ser el número 1 y resaltamos en la tablita, ¿no? Número 1. Seguidamente para la muestra 2, ¿no? Según la fórmula dice, la i, 1 más 4,2, k dice, ¿no? Entonces acá va a ser el valor 5. El siguiente va a ser 5. ¿No? Seguidamente va a ser 1 más 2 veces k. ¿No? Como resultado nos va a dar 9. ¿No? Para la muestra 4, 3 veces k. ¿Sí? 14.
Para la muestra 5, 4 veces K, 18. Entonces, de esa forma podemos escoger las 5 muestras que nos piden, ¿no? Estimación puntual, ¿no? Vamos a aplicar a la media, vamos a aplicar lo que es la fórmula de Poisson, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco. No, hay un dato importante, ¿no? Estimador de máxima verosimilitud. ¿A qué se refiere? Sea x1, x2, x3, x sub n, una muestra aleatoria con función de probabilidad, ¿no? Entonces el método de máxima verosimilitud satisface las siguientes condiciones, ¿no? De una función, acá estamos hablando de cualquier función, ¿no? Es f de x. Tenemos que obtener ciertas condiciones, dice, ¿no? Por ejemplo, función de máxima verosimilitud. ¿A qué es igual? En este caso es un ejemplo, bueno, es una fórmula. L sub tita es igual a f de x sub 1, tita por f de x sub 2, tita por f de x3, tita y hasta f de x sub n. ¿No? Como son productos, acá se anota lo que es el productorio, ¿no? Desde I1 hasta n de f de x sub i por tita. A esto se llama función de verosimilitud. Entonces, si tenemos una función, por decir el exponencial, ¿no? Tenemos que multiplicar para x1, para x2, x3. Al final vamos a tener un productorio, ¿no? También debemos verificar una condición que es función de soporte. En este caso, tenemos que aplicar logaritmo natural a lo que hemos encontrado anterior punto, ¿no? Lo que es el L de tita, ¿no? Acá entra lo que son las propiedades de los logaritmos, ¿no? Logaritmo de A por B va a ser logaritmo de A más logaritmo de B. También logaritmo de A elevado a la B, ¿no? Esa igualdad es B por logaritmo natural de A. Son algunas propiedades. Luego debe cumplirse lo que es la función de score, se llama, ¿no? En acá se aplica, bueno, tenemos que hallar lo que es el punto crítico. Para hallar el punto crítico debemos aplicar lo que son las derivadas parciales, ¿sí? Logaritmo natural de L. O sea, a esta función que hemos encontrado, tenemos que aplicar las derivadas. Ya, otra condición que debe cumplir es la segunda derivada parcial, ¿no? De la misma función, pero eso nos va a decir, ¿no? Si es menor a 0, es un máximo, ¿no? El otro era punto crítico. Entonces vamos a verificar estas 4 condiciones con un ejemplo. Ejemplo. Acá tenemos, ¿no? Sea una variable X, ¿no? Dice que está dada según una distribución binomial, ¿no? No, recordemos que la fórmula de distribución binomial es esta, ¿sí? Hemos conocido, eso hemos hecho, con parámetros n y p respectivamente, que está dada por la siguiente función. Esto es la distribución binomial, donde x va desde 0, 1, 2, 3 hasta n, p más q nos tiene que dar 1, sí, eso hemos visto también, donde la q es 1 menos p. Acá nos dice, ¿no? Determinar el estimador puntual de P sombrero, dice. ¿Ya? Sabemos que acá tenemos la P que nos va a dar un dato, pero tenemos que calcular su estimador puntual, ¿no? En este caso va a ser P sombrero, mediante el método de máxima verosimilitud. Entonces, para eso hemos visto el anterior, anterior diapositiva. Acá tenemos 4 condiciones. Las 4 condiciones debemos encontrar. A ver, veremos. Solución.
Primera condición, función de verosimilitud. Aplicamos esta fórmula. ¿No? Esta es la fórmula general. Pero, ¿cómo lo vamos a aplicar nosotros? En acá, en vez de utilizar la tita, estamos utilizando lo que es la P. Entonces aplicamos la fórmula del binomial en este caso, tal y como está. Pero en este caso vamos a aplicar para cada uno, ¿no? N sub 1, X sub 1, X sub 1, N sub 1, ¿no? N sub 2, X sub 2, acá igual, ¿no? Hasta N sub N, X sub N. Esa es la fórmula de la función o distribución binomial, ¿no? Como dice acá la fórmula es un producto, ¿no? Entonces acá estamos multiplicando N sub 1 por N sub 2 por N sub N. También lo hacemos para sus parámetros, lo que es la P y la Q. De esa forma, finalmente vamos a obtener un productorio de esa distribución binomial. ¿Sí? Acá tenemos, esta sería la función, P elevado a la sumatoria de I1 hasta N de X sub I, de N menos X sub I, ¿no? De esa forma transformamos la distribución binomial, ¿no? Esta sería la función L sub P. Seguidamente tenemos que aplicar o encontrar lo que es la función de soporte. Esa función de soporte aplicamos logaritmo, ¿no? Según la fórmula nos dice que debemos aplicar logaritmo natural a esa función, ¿no? Entonces acá estamos aplicando logaritmo natural. Como la función es un productorio, ¿sí? Nos va a quedar de esta forma, ¿no? Productorio más logaritmo. En este caso estamos aplicando para cada elemento. A ver, vamos a ver en esta parte. ¿Sí? Acá es producto, ¿no? Productorio de N sub I, X sub I por la P por la Q. En este caso estamos aplicando lo que es las propiedades de los logaritmos, ¿no? Si es producto, hemos dicho que, a ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Si aplicamos logaritmo a un producto, obtenemos la suma. Entonces, exactamente eso es lo que estamos haciendo en esta parte. Acá, ¿no? La suma. Estamos separando. Aplicando el logaritmo, separamos, se separa con la suma. Entonces, por eso acá aparece suma, ¿no? Más X, logaritmo de P, más N menos sumatoria de todo eso, ¿no? Esta sería la función de soporte. Luego, tenemos que encontrar lo que es la función de score. Habíamos dicho que tenemos que aplicar las derivadas parciales, en este caso respecto a la P, ¿no? A esta función, logaritmo natural de L sub P, ¿no? Lo que hemos encontrado, ¿no? A ver, derivaremos respecto a la P, dice, ¿sí? Hay que derivar. Entonces, en acá podemos obtener, acá no tenemos la P en el primer caso, ¿sí? Derivada de una constante que va a ser 0, ¿sí? Luego tenemos acá logaritmo natural de P. La derivada del logaritmo natural de P va a ser 1 sobre P, ¿no? En acá el X está manteniéndose constante, por eso está afuera, ¿no? Entonces sumatoria de X sub I sobre 1 sobre P, ¿no? A ver, lo que estamos haciendo es lo siguiente, ¿no? Recordemos que las derivadas, ¿sí? Logaritmo de un número X, la derivada, vamos a derivar esta, va a ser 1 sobre X, ¿ya? Eso estamos aplicando en acá, por eso acá aparece 1 sobre P, ¿sí? Luego, más dice, la N menos X sub I son constantes, ¿sí? Y anotamos tal como está acá, ¿ya? Pero tenemos que derivar lo que está dentro, ¿sí? Lo que está aplicándose el logaritmo. Logaritmo natural de 1 menos P. Sabemos que la derivada de esta parte va a ser lo siguiente, ¿no? Vamos a aplicar esta derivada. Vamos a anotar lo que es de esta forma, ¿no? 1 menos P.
aplicando esta misma, pero dentro de paréntesis tenemos acá una variable p, que es signo negativo. Derivada de esta va a ser menos 1. ¿Sí? Estamos derivando, en este caso, por decir la regla de, ¿cómo es esta? De la cadena. ¿Sí? Primeramente derivamos tal como está la función, luego derivamos lo que está dentro de paréntesis, ¿no? Es regla de la cadena, ¿no? Entonces, menos 1 sobre 1 menos p. Acá tenemos lo mismo, ¿no? Menos 1 sobre 1 menos p. ¿No? Seguidamente podemos hacer algunos ajustes, ¿no? Acá, como es el menos 1 está multiplicando, vamos a obtener de la siguiente forma. Igual a sumatoria de x sobre p, que es el mismo, está, más, y acá tenemos n. Ese n multiplicado por menos 1 se va a volver menos n. Y el otro está menos por menos, se va a volver positivo. Entonces acá vamos a reescribir de esta forma. Solo estamos ordenando en esta parte, ¿no? Porque ya hemos derivado, ¿no? Haciendo algunos ajustes, ¿sí? Acá como un denominador, ¿sí? Vamos a obtener de esta forma. Seguidamente hay que igualar a 0, dice, ¿no? Al final vamos a obtener, sabemos que la sumatoria de x sub y es n por p, dice. ¿Sí? Y de acá podemos obtener el valor de p. El objetivo es llegar a qué es equivale el p. ¿Ya? De esta función estamos despejando, ¿no? Como son acá restas, algunos se van a simplificar, ¿no? Por ejemplo, por decir esta, menos p sumatoria de x más p por sumatoria de x, ¿no? Se van a simplificar estas dos expresiones. A ver. Esta, ¿no? Acá tenemos menos p por sumatoria de x sub i, más p por sumatoria. O sea, estas dos se van a simplificar. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Con sumatoria de x menos n por p. Y eso podemos igualar de esta forma. ¿Sí? Como está restando, pasa al otro lado con positivo. Entonces, de acá despejamos lo que es la p. Pero esta p es conocida, ¿no? Sumatoria de x sub i sobre n. Esto es la media, ¿no? La media o el promedio. Entonces podemos representar de esta forma. Entonces, con esto estamos concluyendo que el estimador puntual de la P, ¿sí? Es igual a la media, dice, o al promedio. Entonces acá tal vez podemos decir acá, ¿no? El estimador, ¿sí? Estimador puntual de P, en este caso P sombrero, es X conocido como la media, ¿no? Entonces hemos encontrado, en todo caso, acá nos pide, ¿no ve? Determinar el estimador puntual de P. No sabemos a qué representa la P sombrero. Eso nos dice. ¿Por qué método? Por método de máxima verosimilitud. Entonces acá ya hemos respondido a esa pregunta. La P sombrero es igual a la media. Por último, en acá nos dice, ¿no? Debe cumplirse esta condición. Aplicamos la segunda derivada parcial respecto a la P, a la misma función que hemos derivado, ¿no? La primera derivada era 0, ¿sí? Sigue siendo 0 ahora. No se toma en cuenta. En la segunda ya aparece acá un signo negativo. ¿Ven? ¿Dónde está? Estamos aplicando a esta función, ¿no? ¿Dónde está? Esta. Estamos derivando dos veces, ¿no? Si derivamos esto uno más, entonces vamos a obtener acá lo que es la p al cuadrado, ¿no? Lo mismo, 1 sobre p al cuadrado menos, en acá lo propio, 1 sobre menos p al cuadrado, ¿no? La segunda derivada es de esa forma. Entonces, de acá tenemos que hacer las comparaciones respectivas, donde nos va a dar ciertos valores conocidos, ¿no? Sabemos que la P que hemos encontrado, ¿sí?
Su estimador es la media. Entonces, en vez de la P acá, estamos reemplazando con la X media, ¿no? Con respecto a X. ¿Ya? Esa es la condición que debe cumplir. Bueno, esa está ahí, ¿no? Son 4 condiciones que se cumplen. Lo más importante, como podemos ver acá, es la función de score. En acá ya sabemos cuánto vale la P. Bueno, cualquier parámetro que nos pida, ¿no? Entonces, en este caso es media. Y finalmente acá aplicamos la segunda derivada parcial y reemplazamos lo que hemos encontrado en el anterior punto, ¿no? A ver, acá tenemos otra variable. Esto también es conocido, lo que es la distribución de Poisson. ¿Sí? Esta es la fórmula. Acá lo mismo nos pide, ¿no? Determinar el estimador puntual de lambda, en este caso, mediante el método de máxima verosimilitud. ¿No? Sabemos que nosotros hemos manejado en vez de lambda con mu, ¿no? Y la mu que era promedio. Entonces acá hay que verificar lambda, aquí es igual, eso nos pide. A ver, aplicaremos el primer punto, ¿no? Vamos a ordenar o vamos a poner en forma de productorio, ¿sí? En acá, lambda x1, x1, x2 por x2, x hasta x sub n, ¿no? Entonces se va a volver un productorio, ¿no? Lambda de x1 más x2 elevado, ¿no? Lo propio acá, e elevado a la menos lambda más lambda más lambda. Entonces va a ser sumatoria acá arriba, n veces lambda. En productorio va a ser de esta forma. Seguidamente aplicamos a esta función lo que es logaritmo, ¿no? Función de soporte. Acá solamente estamos aplicando el logaritmo, nada más, ¿no? Claro, acá, como es una fracción, ¿sí? Aplicamos la propiedad del logaritmo de una fracción es la resta o la diferencia. ¿Sí? Por eso acá ya no aparece lo que es como fracción. Estamos aplicando las propiedades de los logaritmos, ¿no? En la función de score, ¿no? Derivamos. Acá ya se han derivado muchas cosas. A ver, veremos. Derivada respecto a lambda, dice. Sabemos que en esta parte vamos a obtener la derivada 1 sobre lambda. Derivada de lambda, acá nos va a quedar simplemente n. En acá, derivada de este productorio de x, ¿qué va a ser? 1 sobre x. Bueno, 1 sobre todo el productorio, ¿no? Eso nos dice. Factoriales. ¿Ya? Entonces, de esa forma estamos derivando. Ahora, ¿qué nos va a resultar acá? Simplemente nos va a quedar, ¿no? Derivada sumatoria de x sub. A ver, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Respecto a lambda. Simplemente nos va a quedar esta. Porque lo demás, esta parte va a ser constante. No existe lo que es el lambda. Acá no aparece. Acá no aparece lambda. Es constante. La derivada de lo constante, todo esto nos va a dar entonces 0. Simplemente nos va a quedar esta. ¿Sí? Acá está, ¿no? La sumatoria de x sub i sobre lambda menos n, que nos ha quedado acá. Solamente esta parte. Esto vale, ¿no? Porque el otro es 0. Entonces, esto es más sencilla. Donde acá despejamos lo que es lambda. ¿No? Acá simplemente se hace un intercambio, ¿no? Porque n está, en este caso igualamos a 0. N es igual a, pero acá se ha hecho un intercambio, ¿no? Lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Entonces, lambda, ¿a qué representa lambda? Acá ya tenemos. Pero esta función es conocida, ¿no? Sumatoria de x sub i divide entre n, y eso nos representa lo que es la media. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, podemos comprobar si la lambda es igual a media, ¿no? Y en acá es la condición que debe cumplir,
¿no? En vez de utilizar lambda, acá ya podemos reemplazar nosotros con lo que es la media al cuadrado, ¿no? Si es menor a 0, hemos dicho que va a ser un máximo, ¿sí? De esa forma. Ahora, acá hay otra variable, ¿no? Otra distribución. En este caso es una distribución geométrica, ¿no? ¿Sí? De la misma forma nos pide estimador puntual de P. ¿A qué representará la P? Pero sabemos que la P, al principio habíamos mencionado que va a ser un parámetro, ¿sí? La Q también podemos expresar de esta forma, ¿no? 1 menos P. Entonces, en función de la P estamos trabajando acá, ¿no? Entonces, esta misma obtenemos como productorio, ¿qué es lo que va a variar? La X1, X2, X3 hasta X sub n, ¿no? Acá también aplicamos lo que es función de soporte, aplicando logaritmos y las derivadas parciales, ¿no? Función de soporte. Ya, como podemos ver acá, a ver, vamos a ver un poco más. Acá hay varios variables P tenemos, ¿no? Las derivadas. Y al final, ¿qué es lo que hemos obtenido? Aquí está, ¿no? La P es igual a 1 sobre X media, ¿no? Esta es la media, ¿sí? 1 sobre X media. Entonces podemos concluir que eh, estamos hablando de lo que es estimador puntual, en este caso, de la P para la función geométrica va a ser 1 sobre X media, ¿sí? Y podemos comprobar con la segunda derivada si es máximo o mínimo, ¿no? Respecto a la P tenemos que derivar, ¿no? A esas funciones se aplica la función de máxima verosimilitud, ¿no? Para eso nos sirve, ¿ya? Luego tenemos lo que es un estimador insesgado, ¿no? Esto es otro método también, conocido como estimador puntual. En este caso de tita es un parámetro tita, dice, ¿no? En este caso hay que verificar eso. Entonces, es un estimador insesgado, sí, cumple la siguiente condición, ¿no? Esperanza de tita, en este caso es un parámetro puntual, es igual a tita, dice. Tiene que cumplirse esta, dice, ¿no? Por ejemplo, en la distribución normal, nosotros habíamos manejado esta parte, ¿no? La mu era para nosotros la media, ¿sí? Estamos recordando eso. La mu es igual a media, ¿no? Demostrar que es un estimador insesgado. Entonces nos pide demostrar si es un estimador insesgado la mu. Entonces, ¿qué es lo que aplicamos acá? La fórmula solamente nos da esta fórmula. Tenemos que demostrar eso. Ya, entonces aplicaremos, ¿no? Esperanza de mu es igual a mu. Esperanza de mu, pues sabemos que la mu vale X media, ¿no? Entonces acá introducimos lo que es la X media. Como X media vale esta fórmula, o sea, esta expresión, ¿sí? De la media vamos acá. Y de acá podemos sacar lo que es el 1 sobre n, que es su constante, ¿no? Vamos a trabajar acá con x, sumatoria de x sub i. 1 sobre n, sumatoria de x sub i. Pero sabemos que la sumatoria, bueno, acá estamos aplicando, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? La sumatoria acá se va a volver constante, nos estamos sacando acá afuera, ¿no? Acá estamos introduciendo lo que es la esperanza de x, ¿sí? Pero sabemos que la esperanza de x es esperanza de mu también, ¿no? O sea, esta esperanza vale mu, ¿sí? Entonces acá estamos aplicando lo que es la sumatoria de mu. Entonces, 1 sobre sumatoria de mu va a ser igual a, ¿no? N por mu sobre n, ¿sí? Porque n aparece acá. En esta parte, lo que nos dicen sumatoria, ¿no ve?
Vamos a sumar esta parte, a ver, de esta forma. Sumatoria hasta n, dice, ¿no? De 1 de mu. Esto va a ser igual, pues, a U1 más U2 más. Finalmente vamos a tener n veces mu. Y por eso acá aparece n por mu. Entonces acá podemos simplificar n con n se van. Y simplemente nos va a quedar esta. Entonces podemos verificar que es un estimador insesgado. No son algunas operaciones que se hacen, ¿no? Ya hemos verificado, ¿no? Se cumple la condición. A ver, seguidamente el segundo punto dice, bueno, este es el inciso 1, el inciso 2, ¿no? También se puede verificar para lo que es la varianza, ¿no? Estas dos son las varianzas, tenemos que verificar esta, dice, varianza. Pero sabemos que la varianza aquí es igual, esperanza de x sub i menos x media, en este caso es la mu, sobre n. ¿No? Entonces de acá lo propio hacemos, ¿no? 1 sobre n es constante, lo sacamos afuera. Esperanza introducimos adentro, acá es elevado al cuadrado. ¿Sí? Esperanza de todo esta va a ser aquí. Acá tenemos que desarrollar, ¿sí? Como está elevado al cuadrado, desarrollamos esa parte, ¿no? X al cuadrado más el doble producto por el primero por el segundo, ¿sí? Eso es lo que está aplicándose acá. ¿Sí? El doble producto por el primero y el segundo. Y por último acá tenemos lo que es el mu al cuadrado, ¿no? Hemos desarrollado este binomio, ¿sí? Introduciendo las sumatorias, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? Acá se mantiene, ¿sí? Estamos introduciendo a lo que es dentro de la sumatoria, ¿sí? Esperanzas. ¿Sí? Acá tenemos esperanza de x, acá tenemos esperanza de x al cuadrado, pero estas esperanzas son conocidas, ¿no? ¿Qué es la esperanza de x al cuadrado? ¿No? Son conocidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? ¿No? Acá, a ver, tenemos acá es 1 sobre n, sumatorio de x al cuadrado menos, como hemos dicho acá, doble producto, pero sabemos que las sumatorias, esta parte, sabemos que va a ser esperanza de mu. Y la esperanza de mu está con sumatoria esto, ¿no? Sumatoria de mu. Esto igual va a ser, ¿no? Mu más mu más mu. N veces mu. Y acá aparece eso. N veces mu al cuadrado. En acá es como esperanza de mu al cuadrado simplemente es la n veces igual, es sumatoria, ¿no? ¿No? Entonces acá obtenemos de la misma forma, como es sumatoria, mu al cuadrado más mu al cuadrado más mu al cuadrado, vamos a tener n veces mu al cuadrado. Y por eso acá aparecen las n's, ¿no? Sumatorias desaparece, pero se mantiene para el primero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener finalmente? No, en acá, como son términos semejantes, se van a restar, ¿no? Menos 2 más 1, nos va a quedar simplemente 1. ¿Sí? El otro se mantiene. Pero sabemos que la esperanza de x al cuadrado es esta. ¿Sí? Menos, todo esto nos representa lo que es la media al cuadrado, ¿no? Pero en este caso está con mu. Desarrollando un poco más esta parte, ¿no? Haciendo desaparecer la sumatoria, vamos a obtener de la siguiente forma. Acá tenemos los tres. Y factorizando la n, las n que están acá son comunes. O se resta también acá, ¿no? Estas se van, que tienen signos contrarios. Simplemente nos va a quedar esta, ¿no? De la misma forma acá, n con n se va. Nos va a quedar varianza. Entonces podemos decir que esperanza de varianza al cuadrado va a ser igual a la varianza, ¿no? De esa forma se comprueba.
Bueno, esas son las dos aplicaciones que tiene el estimador insesgado, ¿no? Cualquier función podemos nosotros comprobar. Seguidamente hay otro estimador llamado estimador consistente, ¿no? Sea tita sombrero un estimador puntual del parámetro tita, entonces tita es un estimador consistente. Tiene que cumplirse la siguiente condición, ¿no? Límite de cuando n tiende a infinito, de esperanza de tita es igual a tita, dice. También, ¿no? Límite cuando n tiende a infinito, de varianza de tita, nos tiene que dar 0, dice. Comprobaremos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, este es un ejemplo de la función de distribución normal, ¿no? X se distribuye según una normal con media mu y varianza. Esta es la función del f de x que conocemos, ¿sí? Pero en acá hay un detalle. La mu es igual a x media, ¿sí? Y la varianza nos va a quedar de esta forma. Dice. Sabemos que estas son las fórmulas que debemos aplicar, ¿sí? Esta es la media y todo esto es la varianza. Son conocidos. Entonces, ¿qué nos pide acá? Demostrar que X media es un estimador consistente de la mu, dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos aplicar nosotros? Debemos aplicar estas dos fórmulas que nos ha dado. Tenemos que aplicar límite, ¿no? Límite cuando X tiende a infinito de esperanza de mu. Pero esperanza de mu aquí es igual esperanza a la media, ¿sí? Y X media aquí es igual a esta fórmula, ¿no? Entonces, esta fórmula sabemos que va a ser la X media también, acá hacemos volver, pero introducimos la sumatoria acá, ¿no? Sumatoria más entre. Y además aparece acá la N. Claro, estamos sacando afuera, ¿no? Porque es 1 sobre N. Y vamos a trabajar solamente con esta parte. Esta parte nos representa esperanza de X media, ¿no? Entonces, además esto es esperanza de X media, es esperanza de mu, ¿sí? Y llevamos acá, en vez de esperanza de mu, ya manejamos lo que es simplemente la mu. Como es sumatoria, sabemos que mu más 1 más mu 2 más mu 3 va a ser n veces mu y desaparece la sumatoria y aparece la n, ¿no? Entonces, como está en función de la n, acá se puede simplificar, ¿no? Producto. Nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito de mu es igual a mu, porque ya no hay n acá. Entonces, simplemente va a ser la mu. Entonces, podemos comprobar que estimador de X media es la mu. Se cumple. Lo propio para la varianza, que es, aplicamos límites, ¿no? La varianza de X media, pero X media sabemos que es esta fórmula, ¿sí? Y aplicando la sumatoria, acá vamos a ver, aparece la sumatoria, pero también acá aparece un n más abajo, ¿no? N al cuadrado. ¿No? Pero sabemos que la varianza, esta vale igual a esta. Como esta suma es una sumatoria de esta parte, va a ser n veces sigma al cuadrado. ¿No? Acá un sigma, un n, se van a ir. Nos va a quedar sigma al cuadrado sobre n. En acá ya tenemos que reemplazar nosotros de esta forma, ¿sí? Sigma al cuadrado sobre, en vez de la n, ¿qué es lo que tenemos que reemplazar? Infinito, ¿no? Pero según las propiedades de los límites, los de infinito,
Y algún número dividido entre infinito va a ser 0. Y por eso acá se ha obtenido el valor de 0. ¿No? Estos son los estimadores consistentes, ¿no? Simplemente se aplica para estas dos, esperanza y varianza, ¿no? Y tenemos acá lo que es el estimador eficiente. Ya con esto creo que vamos a hacer esa parte. Dice acá, ¿no? En este caso se hacen las comparaciones de ambos parámetros, ¿no? Sea tita 1 y tita 2, estimadores puntuales de un mismo parámetro, entonces tita 1 es un estimador eficiente de tita 2. Sí, se cumple la siguiente condición. Varianza de tita 1 tiene que ser menor a varianza de tita 2, dice. Eso tiene que cumplirse, ¿no? A ver, ejemplo, dice, ¿no? Basados en una muestra aleatoria de dos observaciones, considere dos estimadores que rivalizan para estimar la media poblacional, ¿no? Acá dice son dos estimadores. Estimador 1, estimador 2. El tita 1 va a ser, esta es una función cualquiera, ¿sí? X1 sobre 2 más X2 sobre 2. Lo propio tenemos acá, X1 sobre 3 más 2X2 sobre 3. Son cualquiera de las funciones. Pregunta, dice, ¿no? ¿Son estimadores insesgados? Dice. Para que sean estimadores insesgados tiene que cumplir esta condición. Esa parte habíamos visto. ¿Sí? Ahora, aplicamos a esta función la esperanza. Estamos aplicando la esperanza. Y acá estamos introduciendo la esperanza para la variable x, ¿no? Esperanza de x2. El 2 se mantiene. Pero sabemos que esperanza de x1 va a ser tita. ¿Sí? Esperanza de x1 va a ser tita. También esperanza de x2 va a ser tita. Entonces, tita medios más tita medios nos va a dar como resultado tita. ¿Sí? De la misma forma acá, para el 2, aplicamos esperanza. Introducimos acá esperanza a los x. Entonces acá vamos a obtener tita, 1/3 de tita más 2/3 de tita. Sumados nos va a dar 1 y simplemente nos va a quedar tita. Entonces podemos decir que son estimadores insesgados. Entonces acá viene la pregunta, porque acá nos dice, ¿no? Primeramente, tiene que cumplirse lo que es estimador insesgado, dice, ¿no? Anteriormente hemos visto esa parte, pero para encontrarlo, si es eficiente, demostramos que son insesgados y recién con esto podemos verificar si son estimadores eficientes, ¿no? Acá recién entra lo que es la fórmula que nos ha dado en este punto. Eficiente, ¿no? Varianza de tita menor a varianza de tita 2. Entonces acá, de la misma forma se aplican las varianzas, ¿no? Aplicamos la varianza a esta función, la primera función, nos va a dar como un resultado, si introducimos más adentro, nos va a dar acá un resultado de esta forma, ¿no? 2 veces covarianza de x1. Ese es uno. Por otro lado, varianza también tenemos acá de 1/4, porque son esto elevado al cuadrado, porque varianza, recuerden que hemos manejado de esta forma, ¿no? ¿No? Todo eso. De esa forma. Entonces, como está manejando al cuadrado, por eso acá aparece el 4, ¿no? Simplemente es 2. 2 al cuadrado, acá va a ser 4. 2 al cuadrado, ¿no? Ya, introduciendo las varianzas acá, a cada una de las variables x, obtenemos de esta forma. Pero esto es equivalente a esta, dice, ¿no? ¿Sí? Y hacemos las operaciones y nos va a dar acá un resultado. Para la primera, para el tita 1. De la misma forma, hacemos para el segundo, tita 2. Aplicamos a esa función las varianzas. ¿No? Esta viene por fórmula. Como es elevado al cuadrado, o sea, esta misma, a ver, esta misma se puede escribir de esta forma, dice. Eso es lo que nos está diciendo.
Entonces, va a ser de esa forma. Y acá lo propio, ¿no? 2 veces covarianza aparece. ¿Por qué es la covarianza de acá? Pero sabemos que la covarianza va a ser igual a, si bien recordamos es esta, ¿no? Esperanza de Y, ¿sí? Es la covarianza. Entonces, como estamos multiplicando acá, como es al cuadrado, además se aplican las esperanzas, de acá viene toda esta parte, lo que es la covarianza. Claro, acá tenemos que aplicar lo que es la sumatoria de X, sumatoria de Y, todo eso, ¿no? Pero el detalle es comparar esa parte, ¿no? Como acá es 3, como ya hemos mencionado, 3 al cuadrado, de ahí viene 9, y sabemos que todo esto vale, ¿no? Todo esto vale sigma al cuadrado. Haciendo las operaciones, obtenemos este resultado. Y comparamos acá, ¿no ve? Y un medio de sigma al cuadrado es igual a 5 novenos, es menor. ¿Qué dicen? A ver. ¿No? Ahí entra la comparación. ¿Qué dice? Si comparamos, a ver, tiene que cumplirse, dice, ¿no ve? Para que sea un estimador eficiente, tiene que cumplirse esta condición, dice, ¿no? Tita 1 tiene que ser menor que tita 2, ¿no? Entonces acá va a ser, ¿cuánto sale? Un medio sería 0,5 y 5 novenos, ¿cuánto va a ser? A ver, veremos esa parte. Cinco novenos. 0,55 es. ¿Ya? Entonces acá podemos nosotros numéricamente comparar, ¿no? Acá va a ser 0,5 menor a 0,55 y algo más es. Se cumple, ¿no? O sea, este número es menor que este número. Entonces se cumple. Es un estimador eficiente, ¿no? Este es otro de los ejemplos también, ¿no? Aquí está. Sigma al cuadrado es igual a esta, ¿no? Como más antes estábamos haciendo, ¿no? Sumatoria de x al cuadrado sobre n menos x media al cuadrado. En acá no estamos dando los valores, ¿no? X1 va a ser 1, 2, 3. X su pi al cuadrado va a ser 1, 4, 9. Elevado al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado va a ser 1, 2 al cuadrado va a ser 4, 3 al cuadrado va a ser 9. Y esto hemos aplicado en esta parte, ¿sí? Ya. Sí, eso hemos aplicado. Estamos probando acá con ejemplos, ¿no? El resultado va a ser eso. Entonces, como vale estos valores, reemplazamos, ¿no? Sumatoria de x y al cuadrado nos va a dar una suma de 14, dice, ¿no? Acá. Si tenemos para 3, acá 9, más 1 va a ser 10, más 4 va a ser 14. Sobre n es 3, 1, 2, 3. Menos la media. La media, ¿cómo calculamos? ¿No? 1 más 2 más 3 dividido entre 3. ¿No? Acá vamos a obtener 6, ¿no? 6 dividido entre 3 va a ser el promedio, ¿no? 4. 2 tercios. ¿No? Bueno, estos son ejemplos que podemos aplicar. Si la constante, en este caso aparece una C, que es 2, ¿no? Que empiece de 2, dice, ¿no? 2, 4, 6. Si elevamos al cuadrado los mismos valores, vamos a obtener 4, acá, ¿no? 2 al cuadrado va a ser 4, 4 al cuadrado va a ser 16, y 6 al cuadrado va a ser 36, ¿no? Entonces, de la misma forma podemos obtener acá, con los valores que tenemos. Pero como aparece acá una C, incluimos la C. ¿Sí? X, podemos escribir de esta forma, porque es varianza. Si hablamos de varianza, siempre va a haber un cuadrado, ¿no? Bueno, son algunos ejemplos. Bueno, hasta ahí son los estimadores puntuales. Hemos visto lo que es estimador eficiente, insesgado, consistente.
acá viene el otro punto llamado lo que es el método de mínimos cuadrados. ¿Ya? Como ya hemos visto en la parte, la regresión lineal, ¿no? Ahí había unas fórmulas. Vamos a volver a ver con más detalle en esta parte. El método de mínimos cuadrados, ¿para qué nos sirve? ¿No? El método por el cual la curva de la tendencia calculada de la variable dependiente, dice, ¿no? Que se puede ajustar a los lados observados de manera que la suma de los cuadrados de los errores sea mínima. ¿A qué se refiere? Si tenemos una gráfica, a ver, por decir, acá. Ya, vamos a graficar esta. Pero acá vamos a tener algunos puntos de dispersión, ¿sí? Dice, entre estos puntos que tenemos acá, ¿sí? Puntos lejanos, cercanos, sobre la misma recta, ¿no? Vamos a obtener de esa forma. Esta distancia que existe entre la recta y algunos puntos, ¿sí? Podemos hacer de esta forma. ¿No? Sabemos que esta recta va a ser lo que es el bx más a, ¿no? Entonces, estos puntos de dispersión son datos, ¿no? Son números. Se refiere, ¿no? Esta distancia va a ser el error, ¿no? Tiene que ser mínimo, dice, ¿no? Entonces, estos puntos dispersos, ¿a qué función se ajustará? Ya sea a la recta, se ajustará a esta recta, se ajustará a una curva, ¿no? Eso nos dice. Pero tiene que ser el error mínimo, dice, ¿no? Entonces acá, en esta función, podemos ver en esta ecuación, aparece pues acá un error, ¿sí? ¿De dónde viene eso? Ese error de acá. Son estas distancias pequeñas que tenemos. Tiene que ser error mínimo, dice, ¿no? Cuando el error sea mínimo, como habíamos mencionado, puede ser esta recta o puede ser una curva, ¿sí? A ver, si tratándose de una curva puede ser una exponencial, tal vez. Puede ser logarítmica, puede ser cuadrática, ¿sí? Entonces, los puntos, ¿a qué función se ajusta más? Estos puntos, ese va a ser el modelo que va a tomar eh, como resultado, ¿no? ¿No? Pero vamos a iniciar en este caso por una función lineal, ¿ya? Entonces, acá tenemos, esta ecuación es conocida, con este ya hemos trabajado, ¿no? Pero en este caso estamos incluyendo lo que es el error, ¿no? Acá, el objetivo es determinar que A y B. Estos dos valores son parámetros, ¿sí? No nos olvidemos que la Y y la X, estas son dos variables, ¿ya? ¿No? Generalmente nosotros conocemos esta ecuación de la recta, pero nosotros conocemos de esta forma, ¿no? Por decir 2x menos 1, listo, ¿no? Donde el 2 representa a B en este caso, y esto 1a. De ahí viene, ¿está bien? A ver, ¿en qué consiste? Vamos a ir paso por paso. Como sabemos que a ver, esta es la ecuación que tenemos. A más bx más error, ¿no? Entonces de acá, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que despejar el error, ¿sí? Despejando el error, ¿qué es lo que vamos a obtener? Error es igual a y menos, estas dos que están sumando, van a ir al otro lado a restar, ¿no? Es igual a y menos a menos bx. El primer paso. Seguidamente, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que elevar al cuadrado ambos miembros.
Acá ya tenemos el e elevado al cuadrado es igual a y menos a menos bx, pero todo eso elevado al cuadrado. Luego se aplican las sumatorias, ¿sí? Sumatoria de e al cuadrado y aplicamos la sumatoria a toda esta expresión. El cuarto paso, minimizando o derivando con respecto al parámetro A y al parámetro B, dice, respectivamente. Tenemos que derivar respecto a y respecto a B, esta función. Entonces acá aplicamos lo que es la derivada parcial, ¿sí? No, la derivada parcial respecto a la variable o al parámetro A de esta función tenemos que derivar, dice, ¿no? A ver, escribimos tal como está. Igualamos a 0. ¿Sí? Acá ya está derivándose. Agarramos toda esta expresión, ¿sí? Todo esto. Como si fuera una variable x. De esta forma. Entonces, derivada de esta x va a ser 2x, ¿no? Entonces, a este 2 está por acá, el exponente. Y ya no tenemos acá el exponente, ¿no? Si derivamos esta, ¿qué nos va a quedar? 2x nada más, ¿no? ¿Sí? Ahora, dice respecto al parámetro A. Acá todavía no hemos derivado, estamos manteniendo el A, pero lo que está dentro de paréntesis también tenemos que derivar, ¿no? Acá estamos aplicando lo que es la regla de la cadena, ¿no? Regla de la cadena, ¿no? Entonces, derivada de A menos A va a ser menos 1. Nos va a quedar de esta forma. Lo propio ocurre con el parámetro B. Aplicamos la misma lógica, ¿sí? ¿No? Se va a mantener todo esto tal como está. Pero en este caso vamos a derivar respecto a al parámetro B. Entonces, derivada de menos B a X va a ser menos X va a quedar, ¿no? ¿Sí? Menos X se queda. Entonces, acá tenemos las dos derivadas. Luego vamos a ordenar un poco. Y como era acá menos 1, lo podemos sacar ese signo sin afectar a lo que está dentro de paréntesis afuera, al menos 2, en ambos casos. ¿No? Acá tenemos menos 1 y acá también menos X. Entonces sacamos afuera, ¿no? Llevamos afuera el 2. Pero con este 2 tenemos que hacer lo que es hacer desaparecer, ¿no? ¿Ya? Como está igualado a 0, todo esto se va a ir al otro lado. A ver, acá nos va a resultar de la siguiente forma. Sumatoria de y menos a menos bx. Como está multiplicando por 1, es el mismo. Es igual a 0 sobre menos 2. Acá lo propio, ¿no? Y menos a menos bx. Acá nos queda un x igual a 0 sobre menos 2. ¿No? Entonces ahí desaparece el 2, porque acá abajo ya no hay 2. ¿Sí? Entonces, hacemos operaciones acá respectivas, ¿sí? Se mantiene la primera ecuación, que es esta. En la segunda ecuación, como está multiplicando con x acá, estamos multiplicando, ¿no? X por y menos a por x menos bx al cuadrado, ¿no? Igual a 0. ¿Ya? Luego, tenemos que introducir lo que es la sumatoria a cada uno de las expresiones. En el primer caso, ¿sí? Sumatoria de y, además hay que despejar lo que es la y, dice, ¿no? Acá, n veces a. ¿De dónde aparece ese n veces a? Sabemos que la sumatoria de a va a ser esta, ¿no? A más A más A. Y al final vamos a tener n veces A. Entonces de ahí viene este n veces A. Como A y B son los valores buscados, van a ser constantes en este caso, esta misma función es conocida, ¿no? Es esta, ¿no? A más bx. Sí, es el mismo. Entonces, como está despejadito, como hemos despejado el error
ahora tenemos que volver a su estado natural, ¿no? Y es igual a más bx, es el mismo. También lo propio con la segunda ecuación. X por y tenemos que despejar. Y estos que están con negativos se van a ir al otro lado, ¿no? Y además, el parámetro a y la b son constantes. Lo podemos sacar afuera. Y simplemente vamos a trabajar con lo que es el x. ¿Ya? Ahora, en este caso, podemos armar de forma matricial. ¿Sí? ¿No? Esta misma estamos armando de forma matricial, ¿no? N, X, acá tenemos N, sumatoria de X, que es, ¿no? La primera ecuación, N, sumatoria de X, la segunda ecuación, sumatoria de X y sumatoria de X al cuadrado, pero los valores buscados van a ser el A y B. Entonces, despejando A y B, vamos a obtener todo esto, pero a la inversa. ¿Sí? Porque esto está multiplicando al otro lado, tiene que ir a dividir. Entonces, a la inversa, está acá el menos 1, ¿no? Multiplicado por eso. Ya estamos hablando de matrices acá. Ya, pero no nos vamos a complicar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar a las dos ecuaciones que tenemos despejadito. Esta es la primera ecuación. ¿Sí? Y esta es la segunda ecuación. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a dividir entre 1 sobre n. Bueno, en este caso dividir entre n a toda esta ecuación. ¿Qué nos va a resultar? Sumatoria de y sobre n es igual a n por a sobre n más b sumatoria de x sobre n, donde el n con n se va. Sabemos que la sumatoria de y sobre n va a ser la media, ¿sí? La media nos va a quedar de esta forma. Y finalmente el valor de la a ya está despejado. ¿No? Esto también habíamos visto, ¿no? Directamente por fórmulas. Pero en este caso estamos yendo por otro método. Acá lo propio, dividimos entre 1 sobre n. ¿Sí? Ya. Ahora, en esta parte lo que vamos a ver, acá viene x por y, ¿no ve? ¿Sí? Acá seguimos desarrollando. Reemplazando el valor de a, como ya tenemos el valor de a acá, ¿no? También en la segunda ecuación existe a. Entonces, en vez de esta de a, vamos a reemplazar esta, dice, ¿no? Esto vale a. Y menos b por x media, ¿no? En función de b estamos acá trabajando. Ya no existe a. Entonces, acá hacemos algunos ajustes. Esto se va a mantener. Esto se mantiene. Esto también se mantiene. Acá estamos haciendo las operaciones, ¿no? X por y, x por y, x al cuadrado, bx al cuadrado, ¿no? Solo esta parte hemos ajustado. Todo lo demás se mantiene. Ahora, como acá está el b, ¿sí? Sabemos que acá estamos separando, ¿sí? X media por y media, está separado. Obtenemos lo que es la b, el x al cuadrado. Acá tenemos b también, ¿no? Mira. Acá tenemos b. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una factorización acá del b, ¿no? X, sumatoria de x al cuadrado sobre n menos, acá tenemos la x media. ¿Ya? Pero esto es conocido. Esta parte es conocido. Aquí es igual a varianza de x. También, por otro lado, esto es conocido. Y eso es la covarianza de x y y. ¿No? Como son conocidos, reemplazamos entonces a lo que es la covarianza, equivale a eso, y el otro equivale a varianza. Lo que nos va a quedar, la b es esta, ¿no? Eso también hemos visto, ¿no? En este caso ya es por otro método. El otro era método lineal, ¿no? Regresión lineal. ¿Ya? De esa forma obtenemos los parámetros A y B. ¿Sí? Ahora, hay otro, este método también
Eso va a ser para ustedes, ¿sí? Como tarea. Tienen que obtener la misma, ¿no? Esto ya es, en vez de, acá ya cambia, ¿no? Ya no es Y, sino es que va a ser X. Entonces hay que obtener los mismos pasos que hemos hecho, ¿no? Desde acá, ¿no? Despejando elevamos al cuadrado, aplicamos sumatoria, minimizamos, lo mismo, ¿ya? Ya, eso es como tarea. Ejemplo, ¿no? Se realiza una encuesta a algunas familias en un centro indagando el ingreso diario y gasto por día. Ajustar a un modelo de regresión lineal Y sobre X, dice. Entonces acá nos da algunos, un ejemplo, datos de ingreso diario, dice, ¿no? Entonces, vamos a ver esa parte. ¿Ya? Tenemos algunos datos. A ver. Aquí está. ¿No? Hemos transformado las dos variables X y Y, que es 15, 15, 20, 25, según esta tabla. ¿No? 15, 15, 20, 25, 30, 28, todo eso, ¿no? Tal como está. ¿Ya? Pero para obtener lo que es el A y B, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos aplicado estas fórmulas, ¿no? Sabemos que necesitamos sumatoria de X al cuadrado, sumatoria de X por Y. ¿Qué más necesitamos? A ver. Aquí está, ¿no? Sumatoria de X al cuadrado necesitamos. Entonces, ¿de dónde obtenemos? Elevamos al cuadrado el 15, ¿sí? Esto sería 15 al cuadrado, ¿sí? 20 al cuadrado y 30 al cuadrado. Vamos a obtener esos valores. 40 al cuadrado, 50 al cuadrado, ¿sí? Obtenemos eso, ¿no? Luego, 15 por 15. Esto va a ser acá 15 por 15, ¿sí? 20 por 25, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Para cada uno tenemos que hacer la sumatoria, sí, tenemos que suma, 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 ¿no? Necesitamos estos datos. ¿En dónde nos va a pedir? En esta parte. Necesitamos la sumatoria de x al cuadrado, ¿no? Como ya tenemos los valores, reemplazamos esta fórmula, ¿no? Sumatoria de x al cuadrado dice que vale 5.625. ¿Y es cierto? Sí, ¿no? Esta es la sumatoria, ¿no? Sumatoria. ¿Sí? El promedio, sabemos que va a ser la media, ¿no? 31, dice. A ver, la varianza hemos obtenido acá. Como el promedio ya tenemos el 31. La varianza, la covarianza, ¿no? En acá, sumatoria de x por y, dice. Entonces la sumatoria de x por y, que es esta columna, tenemos acá 5.465, que es el mismo. Como tenemos los promedios de x y de y, 30 y 31 y 30,6, ¿no? Con estos valores aplicamos a la fórmula, ¿no? Primeramente tenemos que obtener lo que es el parámetro B. La fórmula que hemos obtenido es covarianza sobre varianza de X, ¿no? Acá tenemos covarianza, varianza, nos va a dar el valor de B. Luego, seguidamente reemplazamos a la fórmula de la A. Como ya tenemos la B, la Y media y X media tenemos, ¿no? Entonces obtenemos el valor de A. Y el modelo nos va a quedar de esta forma, el modelo matemático. ¿Sí? 3,32 más 0,88 de X. Eso nos queda como el modelo matemático. ¿Ya? Ahora esto tranquilamente ya podemos graficar, hacer las gráficas, ¿no? Para graficar, ¿qué es lo que se hace? Hay que darse valores. Bueno, lo clásico es esta, ¿no? Tomamos X acá, tomamos Y. Asignamos 0 por acá, ¿no? Necesitamos 2 puntos nomás, ¿no? Si X vale 0, Y ¿cuánto vale? Directamente 3,
32. Si llévale 0, en acá ya tenemos que hacer algunos ajustes, ¿sí? 0, 3,32 más 0,88, ¿no? El otro lado se va a ir con negativo, 3,32 va a ser igual a X, pero en este caso hay que dividir entre 0,88, ¿no? Y ese valor, ¿cuánto nos dará, no? Y con esos dos puntos ya podemos graficar esta función. ¿Ya? No es nada complicado, ¿no? Ahora, este modelo matemático, ¿para qué nos sirve? Vamos a hacer un ejemplo acá mismo, ¿ya? Ese modelo a ver, acá nos dice, ¿no? El ingreso diario es el X, ¿no? Hay 15, 20, 30, 40, 50. Y la Y serían los gastos, ¿no? Ha ingresado 15, se ha gastado los 15. Ha ingresado 20 y se ha gastado más. ¿Sí? En esta parte estamos en déficit. ¿Ya? Pero a través de este modelo, yo quiero saber cuánto va a gastar, o en este caso, cuánto va, sí, gastar. A ver, ejemplo. Si el ingreso es, por decir, 100, ¿sí? Quiero calcular cuánto se va a gastar. Entonces, la Y es igual a 3,32 más 0,88 por 100. A ver, calcularemos eso. 3,32 más 0,88 por 100. Como resultado obtenemos este valor, 91,32. Esto va a ser gasto, ¿no? X es ingreso, ¿sí? Ahora, con ese modelo, tranquilamente podemos calcular, a ver, para otros valores, ¿sí? ¿Qué tal si un ingreso esperado de un poco más valor alto, ¿ya? Si X es 500, por decir, ¿no? Entonces, de la misma forma acá, reemplazamos al modelo, ¿sí? Por 500. En vez de la X estamos reemplazando. Y esto nos va a dar 443,32. ¿No? Entonces, el modelo matemático que hemos encontrado sirve para calcular, ¿sí? Para predecir, ¿sí? ¿No? Estamos prediciendo en este caso, como tenemos ingresos hasta 50 nomás, ¿qué tal si hay un ingreso de 100, hemos dicho, ¿no? ¿Cuánto va a gastar? Ah, ya, 91. A ver, un poco más elevaremos a 500. ¿Ya? Si es 500, va a gastar 443, ¿no? Y si ponemos un poco más, 1000 por decir, también va a variar, ¿no? Entonces, este modelo matemático nos ayuda y estamos hablando en este caso, como estamos en el tema de estadística, es para predecir a futuro. Puede ser a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿no? Entonces, con esto ya podemos predecir, ¿no? Dándonos valores nosotros, ¿no? 500, 1000, 2000, no sé, 10,000 por decir, ¿no? De eso se trata ese modelo, ¿no? Ahí nadie se aplica. Ahora, acá, bueno, acá tienen otra tarea, ¿no? Ajustar un modelo de regresión lineal X sobre Y. Claro, acá con los mismos datos que tenemos acá, con esto, dice, ¿no? Ya tienen dos tareas. Ya, esto es tarea, sí, está bien. Ya, hasta ahí es el modelo de regresión lineal, ¿no? Hemos visto.
Ahora, hay otra regresión, lo que es regresión parabólica. ¿Ya? Ya tenemos media hora más. Acá vamos a ver ahora regresión parabólica. Sean X e Y dos variables aleatorias con parámetros A, B y C. Desconocidos, claro, no conocemos lo que es A, B, C, ¿no? Y tienen la siguiente expresión matemática. Esto es una función parabólica, ¿sí? El más conocido, nosotros conocemos así, ¿no? A ver, f de x es igual a, no sé, por decir 3x al cuadrado más 2x más 1, ¿no? De esa forma. ¿Ya? Pero en este caso no conocemos lo que es el A, el B y el C, sus coeficientes. No conocemos, dice. Entonces, ¿cómo podemos obtener esos parámetros? ¿No? De eso se trata esta parte. A ver, por el método de mínimos cuadrados, ¿qué es lo que hacemos? El primer paso era despejar el error, ¿no? Entonces acá tenemos el error, ¿sí? Lo mismo que hemos hecho en los anteriores, ¿no? Despejamos el error, elevamos al cuadrado, introducimos las sumatorias a cada uno, derivamos para los tres parámetros, en este caso A, B, C, ¿sí? Acá estamos, bueno, acá estamos expresando tal como está. Y de ahí tenemos que derivar, dice, ¿no? Entonces acá, derivada va a ser 2, 2, 2. Además, no nos olvidemos que esto signo, ¿no? Tenemos que hacer desaparecer, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos hecho? Hemos igualado a 0 y este signo hemos sacado acá adelante, ¿no? Menos 2. Para cada uno, menos 2. Como está igualado a 0, está multiplicando esto, pasa al otro lado a dividir y nos deshacemos del menos 2, ¿no? Estamos acá. Aquí está, ¿no? Menos 2 hemos acá afuera. Y acá ya hemos introducido lo que estaba multiplicando con x y el x al cuadrado, ¿no? Acá hay un producto, ¿sí? Acá estamos multiplicando con x y x al cuadrado. ¿Sí? X al cuadrado. Estas dos, ¿no? De la misma forma aplicamos acá, ¿no? Sabemos que n sub a o na viene de la sumatoria, ¿no? Esa parte ya hemos visto. Y todo lo demás se repite la sumatoria, ¿ya? Entonces, esta parte ya es tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Si es así, ¿qué es lo que hacemos? El método para encontrar el A, el B y el C, en acá se aplica lo que es el método de Gauss-Jordan, ¿no? Entonces acá tenemos que aplicar nosotros lo que es las matrices, ¿no? A ver, por decir, tenemos acá, no sé, por decir A, X, no es un ejemplo, ¿sí? Bueno, de esa forma se va a armar. Pero el método de Gauss-Jordan, acá, ¿no? Matriz aumentada más tenemos que aplicar, ¿no? Lo que es esta parte más. ¿Ya? Vamos a obtener la forma escalonada. De esta forma, ¿no? Acá se va a rellenar con ceros. Y esta parte vamos a obtener los parámetros, lo que es el A, lo que es A, B y C. ¿Ya? Se aplica el método de Gauss-Jordan. Para eso vamos a ver los siguientes, en el siguiente ejemplo. Pero antes de eso, necesitamos ciertos datos, ¿no? Necesitamos la sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de y, sumatoria de x por y, sumatoria de x, esto ya tenemos, sumatoria de x al cubo, x a la cuarta, y x al cuadrado por y, ¿no? Entonces tenemos que armar una tablita. Acá tenemos un ejemplo, x y son dos variables, y armamos acá.
necesitamos, hemos dicho, ¿no? X por Y, X al cuadrado por Y, X al cuadrado, X al cubo y X a la cuarta. Necesitamos estos datos sumatorios, ¿no? ¿Ya? Entonces, como ya tenemos las sumatorias, esto pueden calcular en Excel, ¿sí? Armamos de la siguiente forma, ¿no? A ver, 7A, dice, ¿ese 7A de dónde viene? El N es 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, ¿sí? Acá es, ¿no? 7A más 21B. Pero el 21B, ¿qué nos representa? Estamos armando esta parte tal como está, ¿no? 7A, 21B. Ah, ya. Sumatoria de X. Sumatoria de X. Aquí está, ¿no? 21. ¿Está bien? De esa forma estamos armando acá, ¿no? 21, sumatoria de X, 91C. ¿Qué representa el 91C? A ver, veremos. La, la C, acá tenemos, ¿no? Necesitamos sumatoria de X al cuadrado. Ah, entonces nos va a dar 91. X al cuadrado, ¿por dónde está? Por acá. ¿Sí? X al cuadrado es 91. Ah, por eso aparece acá 91C. Igual a, aquí es igual. Nos vamos a la fórmula. Igual a sumatoria de Y, dice. Ah, pero la sumatoria de Y tenemos 59. Y acá tenemos 59. ¿No? De esa forma vamos armando las ecuaciones, ¿no? Según esta fórmula. Esta es la clave, ¿no? Esta, ¿no? De acuerdo a esto estamos armando las matrices, ¿no? Seguidamente, x al cuadrado, x al cubo, sucesivamente. Como ya tenemos los datos, todos los sumatorias, entonces acá nos va a dar un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Tres sistemas de ecuaciones con tres incógnitas. ¿Ya? Ahora, como les decía, ¿no? Acá tenemos las ecuaciones. Acá se arma lo que es la matriz aumentada, ¿no? Teníamos nuestra matriz de 7, acá teníamos 21, 91, 59, 21, 91, 441, 269. Acá tenemos 91, 441, 2275, 1379, ¿no? Esta es la matriz que vamos a resolver por método de Gauss-Jordan, ¿no? ¿Ya? Es la matriz aumentada, ¿no? No, estábamos mencionando acá que la siguiente matriz, no, la primera se va a copiar la primera fila, ¿sí? Tal como está, 21, 91, copiamos tal como está. Acá hemos dicho, vamos a multiplicar por menos 3 a esta fila, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? ¿No? Menos 21, estamos multiplicando esto, ¿no? Y sumamos con este valor que está el 21. Vamos a obtener un valor 0. Y ese valor 0, acá nosotros vamos a anotar acá, 0. Seguidamente, para cada uno tenemos que hacer eso, ¿no? Ya, menos 3 por 21. A ver si me ayudan en esa parte. Menos 63 más, el segundo valor es 91. 91. Hacemos las operaciones respectivas. Acá nos va a dar un 28, ¿no? Y anotamos acá el valor de 28. ¿Sí? Para el siguiente. Vamos a multiplicar, ¿no? Y menos 3 por 91 nos va a dar 273, ¿sí? Y ese 273 sumamos con 441.
como resultado vamos a obtener un valor de 168. ¿Está bien? Entonces anotamos acá 168. ¿Ya? Por último, 59 por menos 3. ¿Sí? 59 por menos 3 va a ser menos 177 más 269. 269. Como resultado acá vamos a obtener 92, ¿no? Entonces, de la misma forma anotamos acá 92. ¿Ya? Ya tenemos la segunda fila llenadita. Ahora, nos falta para encontrar que sea esta parte 0 para 91. Entonces acá tenemos que ver con qué número vamos a multiplicar para que nos dé 0. 7 por cuánto. Entonces acá anotamos, teníamos el menos 13, si no me equivoco. ¿Sí? Pero este menos 13 es para esta, y este menos 13 va a ser para esta fila. ¿Sí? A ver, multiplicaremos esa parte. ¿Ya? Menos 13 por 7. A ver, vamos a hacer eso. Menos 13 por 7. Vamos a anotar acá lo propio. Nos da menos 91. Y tenemos que sumar con este 91. Más 91. Y eso nos va a dar 0. Anotamos acá el valor 0. Para el siguiente. Menos 13 por, en este caso, por 21. Es menos 273. Sumamos con, en este caso es 441. ¿Sí? Entonces, menos 273 más 441 nos va a dar un valor de 168. Anotamos acá 168. ¿Está bien? Seguidamente 13 por 91, en este caso. ¿Sí? ¿Ya? Menos 13 por 91. ¿Sí? Nos va a dar menos 1183, ¿no? Sumamos ¿con qué valor? Con 2275. 2275. Y ese tenemos que sumar, ¿no? Menos 1183, ¿sí? Más 2275 nos va a dar un valor de 1092, ¿no? Anotamos 1092. Para el último, menos 13 por 59, menos 13 por 59 nos va a dar menos 767 y sumamos con 1379. ¿Sí? Ya, menos 767 más 1379. Obtenemos un valor de 612. Y ya tenemos la segunda matriz. ¿No? Acá, como podemos observar, ya tenemos los ceros, ¿sí? Pero nos falta que se vuelva cero para esta parte. Bueno, esta vez la matriz va a ser esta nomás, ¿no? Esto nos faltaría, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Los mismos pasos. A ver, ¿qué número nos va a dar acá? Multiplicado 28 por algo, nos tiene que dar 168. A ver, 168. Un valor 6, ¿está bien? Un menos 6, ¿no? Veremos, ¿qué nos resulta? Ya, la otra opción es, pueden hacer esto, ¿no? Multiplicar por 28,
en este caso intercalado, ¿no? Multiplícalo acá por 168 y en el abajo o en la parte baja por 28, intercaladito. Se puede hacer también. Pero como tenemos acá un valor 6, vamos a ver, ¿no? Menos 6 por 28 nos da 168. Entonces acá anotamos menos 6, bueno, en este caso, ¿cuánto es? 168, ¿no? Ya, nos va a dar 0. Ya, entonces acá tenemos que copiar tal como están los primeros valores, ¿no? 7, 21, 91, 59. Acá tenemos 0, esto se mantiene. 28, 168 se mantiene. Sí, este 0 también se mantiene. Estamos en acá. Como ya hemos obtenido acá y llenamos con 0, vamos por el siguiente valor. Menos 6 por 168, dice, ¿no? 168. Eso nos va a dar 1008, menos 1008. ¿Sí? Sumamos con 1092. 1092, ¿no? ¿Ya? Menos 1008 más 1092 nos va a dar 84. 84. Acá tenemos entonces 84, ¿no? A ver, ¿qué nos, por último, ¿no? Menos 6 por 92. Menos 6 por 92, ¿no? Menos 552. Más, este 612, ¿sí? 612. Menos 552 más 612 nos va a dar un valor de 60. ¿Sí? 60. Entonces ya tenemos la tercera matriz, que con esto ya podemos calcular los parámetros. ¿Sí? Como podemos observar acá, habíamos mencionado, tenemos que armar una matriz diagonal llenado de ceros, ¿no? Y sabemos que también por esta parte, la matriz aumentada. Listo. Con estos datos ya, nosotros ya podemos calcular los valores que necesitamos, ¿no? Sabemos que la primera columna va a representar a B y C. ¿Está bien? A ver. Ya. ¿Está bien los datos, lo que hemos calculado? Sí, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos acá, ya hemos escalonado la matriz, sabemos que la C representa 84. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? ¿No? Acá vamos a armar las respectivas ecuaciones. ¿Ya? A ver. 84 C, ¿no? Por C es igual a 60. Entonces de acá despejamos el valor de C. 60 dividido entre 84. A ver, obtendremos, a ver, 60 dividido entre 84, 0,71, ¿no? Ya, acá tenemos 0,71, el valor de la C. Seguidamente vamos por 28B, 28B más 168 veces C igual a 92, ¿no? ¿Ya? Pero como ya tenemos el valor de la C, vamos a reemplazar con ese valor. 168 por 0,71
Entonces, la B va a ser igual a ver, acá calcularemos 168 por 0,71 nos va a dar 100, a ver esta partecita, nos va a dar 119,28, ¿sí? ¿Ya? Entonces acá vamos a tener 119,28, pero vamos a dividir entre 28, ¿no? Porque tenemos que despejar la B. ¿Está bien? ¿O estamos mal? A ver, ¿dónde estamos? A ver, 120, ya, 168 por 120, a ver, algo anda mal. Ahí ya, nos estamos olvidando del valor constante, que es 92. Ya, el producto tenemos acá, este sería menos más 92, ¿verdad? A ver, 92 menos 168 por 0,71, ¿sí? Ya, esto es de esta forma. Y acá nos va a dar un valor negativo, 27,28, ¿no? ¿No? Redondeando nos va a dar un valor 1, ¿no? 27, bueno, y en este caso varía. ¿Por qué varían los decimales? Estamos tomando acá 71, pero esto tiene varios decimales, ¿no? Un valor exacto nos va a dar el menos 1, ¿está bien? Pero acá va a ser, en este valor, acá va a variar, ¿no? 27, por decir así, así va a salir. Entonces podemos redondear a 28. 28 sobre 28, ¿no? Eso nos va a dar un valor 1. Manejaremos el valor 1, ¿ya? Seguidamente, por último, tenemos acá, para finalizar esta parte, 7 veces A, ¿sí? Más 21 B, más 91 C, igual a 59. 7 veces A va a ser igual a 59 menos 21 por menos 1, la B, menos 91 por C, ¿cuánto es? 0,71. ¿No? Eso tenemos que calcular. A vale entonces todo ese valor dividido entre 7. A ver, 59 menos 21 por menos 1 menos 91 por 0,71, ¿no? Todo esto nos va a dar 15,39 dividido entre 7, ¿no? Entonces acá el valor de A va a ser 15,39 dividido entre 7, lo que nos va a dar un valor de 2,9819, ¿no? Ya tenemos los valores, lo que hemos buscado, ¿no? Seguidamente, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que escribir la fórmula general que tenemos en la siguiente, ¿no? Acá. Entonces el modelo va a ser Y es igual a, dice. A vale 2,19 más B. B vale menos 1. X
más cx al cuadrado. ¿C cuánto vale? 0,71, pero x al cuadrado. Y esto es el modelo matemático que podemos obtener.